¿Y tú miras ahí? ¿Ya? Entonces, buenas tardes a los chicos que están en virtual. ¿Me escuchan? Levanten su manito si es que me escuchan. Si se escucha bien, por favor. Sí. Porque la otra vez creo que se escuchaba menos. Me voy a quedar acá para que ustedes puedan escuchar mejor, ¿ya? Perfecto, chicos. Hoy vamos a hacer la última parte de oído. Aunque no parezca, todos los traumatismos cráneoencefálicos también pueden involucrar el oído, ¿no es cierto? La siguiente, por favor. Bueno, vamos a tratar en general todos los traumatismos encefalocraneanos para que ustedes obviamente lo van a ver en otra especialidad, pero nosotros vamos a ser un poco más puntuales y hablar de hueso temporal, que eso es lo que nos involucra en la especialidad. ¿Listo? ¿Cómo definimos un traumatismo encefalocraneano? Es, en un sentido amplio, es el daño que va a comprometer la cara, cuero cabelludo, cráneo y su contenido, ¿cierto? En este caso, cerebro, cerebelo y lo demás. Siguiente, por favor. Está muy grande, muy grande. Bueno, vamos a ver que el daño que va a sufrir el cerebro después de que se produce un traumatismo encefalocraneano se va a deber a dos acciones, ¿no? Una lesión primaria, que va a ser por la misma contusión, que va a ser el trauma directo que se produce por el impacto en el cráneo, o con el movimiento rápido de desaceleración o aceleración que se produce en el cerebro. Y dos, una lesión secundaria. La lesión secundaria se debe a cómo reacciona nuestro cuerpo frente al impacto, por así decirlo, ¿no? Puede haber edema, puede haber hemorragia, aumento de presión intracraniana, etc. Todo esto, la lesión secundaria se va a desarrollar a partir de la primaria, obviamente, ¿no es cierto? Y esto casi siempre se produce en los primeros días del accidente, ¿listo? Puede llevarnos a lesiones no tan graves o a lesiones muy graves y en algunos casos con pronóstico letal, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos de los signos que nos involucran el oído, que nosotros tenemos que revisar como especialistas que involucran nuestro oído después de un traumatismo encefalocraneano. Tenemos el hematotímpano, que se ve así, chicos, no lo olviden. Y tenemos el signo de Barth, ¿cierto? El signo de Barth es un hematoma que se produce retroauricular cuando hay una fractura de base del cráneo, ¿no? Entonces, siempre que lo vean hay que pedir una sonografía para descartar una fractura de base del cráneo. Siguiente, por favor. Tenemos también los ojos de mapaches, que ustedes lo deben haber revisado en semiología, bilateral, unilateral, también en fractura de base del cráneo, ¿no es cierto? Bueno, seguimos. Bueno, como sabemos en el ABC, de repente lo llevaron en instrucción médica básica, en semiología, no lo sé, pero necesitamos, cuando hay un traumatismo encefalocraneano, casi siempre este se va a deber a un accidente de tránsito, a un accidente común, un accidente domiciliario. Entonces, tenemos que considerar al paciente en un todo, no solamente en su cráneo, ¿no es cierto? Para eso tenemos que revisar el ABC, que ya seguro ustedes lo conocen, vía aérea, permeable, que el paciente esté respirando, que tenga las facilidades de respirar si no tenemos que expirar, obviamente, succión en algunas oportunidades, en otras oportunidades oxigenación, y tenemos que ver circulación, control de hemorragia y la terapia de inicio anti-shock, ¿no es cierto? Eso es lo primero que se tiene que ver frente a un paciente con traumatismo encefalocraneano. La siguiente, por favor.
Y recién cuando nosotros ya clasifiquemos, como también habrán visto, podemos clasificar, una de las clasificaciones, mejor dicho, es leve, moderado, severo. Actualmente hay otras clasificaciones que definen, ahora es un TEC leve, un TEC en evolución, hay diferentes formas de clasificar. Esto les traigo porque es una de las más usadas, pueden clasificarse de acuerdo a la escala de Glasgow y ahí la. ¿Listo? Principalmente evalúa apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motriz. De acuerdo a ello damos un puntaje y sacando el puntaje leve es de 13 a 15, moderado de 12 a 9 y severo menos de 9, un Glasgow menor. La siguiente, por favor. Como les explicaba, ¿no es cierto? ¿Por qué nos interesan los traumatismos encefalocranianos? Porque un sinnúmero de estos, un gran número de ellos, va a cursar con lesiones a nivel del oído. ¿Por qué? Porque el oído, sobre todo el oído interno y el oído medio, ustedes saben, por anatomía, está englobado en el hueso temporal, ¿no es cierto? Entonces, el hueso temporal es un poco frágil y muy fácilmente se involucra en las fracturas del cráneo. ¿Listo? Principalmente lo que corresponde al peñasco. Ustedes saben que el oído justo está a ese nivel, ¿no es cierto? También hay un tipo de lesión que muchas veces no lo consideran, que no es un daño directo, que no cursa sin fractura y se produce por una conmoción, por un edema a nivel del laberinto del oído interno, que puede producir disminución de la audición sin haber fractura y puede producir vértigo sin haber fractura y sin haber una lesión física del oído interno. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bueno, como les decía, ustedes ya conocen mejor que yo, no creo mejor que yo, pero ahí conocemos ya el hueso temporal, ustedes ya lo han llevado en anatomía, chicos, solo les falta de repente repasar un poco. Entonces sabemos que el hueso temporal es un hueso par, ¿no es cierto? Son dos temporales que tenemos, uno a cada lado de la cabeza. Es irregular, es megmatizado, por eso fácilmente se fractura. Está localizado en la parte lateral, donde pueden ir los impactos de los diferentes accidentes que podamos sufrir. Forma parte de la base del cráneo, como también saben, es el suelo de la fosa craneal media y está dividido en 5 partes, ¿verdad? La parte escamosa, que forma justamente la pared lateral de la fosa craneal media, la mastoidea, que es la que abarca parte del recorrido del nervio facial. El nervio facial, ustedes saben, que en su primera y segunda porción están incluidos en el hueso temporal. ¿Listo? Se desarrolla después del nacimiento toda esta parte mastoidea. Cuando son muy pequeños los niños, la mastoides es muy pequeña, se burla. Conforme van creciendo, esta se agranda y se aérea. Esto, refieren que se desarrolla después del nacimiento y queda desprotegido el nervio facial por ese tiempo, ¿no es cierto? La siguiente, por favor. Aquí tenemos una imagen de las diferentes partes del hueso temporal, la porción escamosa, como les comenté, a este nivel, la porción petrosa, donde está involucrado el oído medio y el oído interno, la mastoides, el hueso timpanal, está cerca del conducto auditivo externo. Vamos a continuar con la porción petrosa, que tiene una forma, como sabemos, de pirámide, ¿listo? Con una superficie anterior, una posterior y una inferior. Como les decía, contiene el oído medio y contiene el oído interno. Y tiene una estrecha relación con el canal carotidio y el agujero yugular. Entonces, están muy relacionados a estos grandes vasos, ¿no es cierto? La parte timpánica, como les decía, que constituye parte del conducto auditivo externo, la parte ósea del conducto auditivo externo, y la parte estiloidea que está formada solo por la apófisis, ¿no es cierto? ¿Por qué nos interesa saber las partes del hueso temporal? Porque va a haber
algunas que son más frecuentemente afectadas en lo que son fracturas del hueso. La siguiente, por favor. La fractura más comúnmente descrita es la fractura de peñasco, ¿no? Afecta casi siempre el oído, y esto se debe, como les decía, a accidentes de tránsito, accidentes laborales, accidentes domésticos. Cualquier tipo de accidente puede involucrarnos y producir una fractura del peñasco. Se ha visto que más o menos la mitad de los traumatismos craneales importantes que cursan con la fractura craneal van a afectar la base del cráneo. Y más del 70% de estos van a incluir al peñasco dentro de su lesión, ¿no? Entonces, ese es un dato importante. De todas las fracturas del cráneo, casi un 70% van a incluir que además hay fractura de peñasco. Muy bien. La siguiente, por favor. ¿Por qué el traumatismo de la bóveda craneal va a producir una fractura por continuidad de las zonas más débiles del cráneo, ¿no es cierto? Y una de las más débiles justamente es el oído. Y necesitamos clasificarlo para poder saber qué estructuras están alteradas y qué estructuras no. Entonces nosotros clasificamos a estas fracturas de peñasco en tres. Las fracturas longitudinales, las fracturas transversales y las fracturas oblicuas o mixtas. ¿Listo? Entonces vamos a tratar un poquito de cada una, sobre todo para que ustedes sepan reconocerla, para ver si es que hay un daño definitivo o no del oído. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las fracturas longitudinales, van a atravesar la caja del oído medio, o sea, van a atravesar oído medio, producen cotorragia por que se rompe la pared superior del conducto auditivo externo, puede haber un estallido timpánico. Cuando no hay ruptura del tímpano, esta sangre se va a coleccionar detrás del tímpano y nos va a producir, como la imagen que les mostré al principio, un hematoma, ¿verdad? Entonces, en las fracturas longitudinales es mucho más frecuente el hematoma. Eso acuérdense, por favor, chicos. Puede haber lesión de fractura de la cadena osicular y esto nos puede producir una hipoacusia de transmisión. Algunas veces no hay fractura, sino solamente se produce una disyunción, se separan los huesecillos y también nos dan una hipoacusia de corrupción. ¿Listo? Esto sobre todo se produce cuando la fractura, la línea que afecta a la fractura, está en la región posterior de la caja y en el trayecto medio del nervio facial. Y algunas veces podemos encontrar junto a ella, junto a una disminución de huesecillos, podemos encontrar una parálisis facial periférica. Entonces, no en todas las fracturas longitudinales va a haber parálisis facial, solo en algunas, sobre todo en las que están en la parte posterior. ¿Listo? Bueno, siguiente, por favor. El hematotímpano, que ya lo conocen. Siguiente, por favor. ¿Qué podemos comentar de las fracturas longitudinales? Son las más frecuentes, van a afectar tanto oído externo y oído medio. Esa es su característica. Entonces ya tenemos tres características. Estas razas producen hematotímpano, casi siempre afectan oído externo y medio, son las más frecuentes, y casi siempre su clínica es una hipoacusia de transmisión. La hipoacusia de transmisión o de conducción es uno, por el hematotímpano, o dos, por la disyunción o la fractura osicular. ¿Listo? ¿Puede haber otorragia? Sí. O algunas veces solo hematotímpano. Puede haber signo de Bartlett también en estas fracturas y puede haber otoliporrea siempre y cuando haya comprometido las membranas, ¿cierto? Rara es la parálisis facial. Como les digo, tendría que haber fractura de los huesecillos y cerco posterior para que involucre al nervio facial. Y en la otoscopía, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el hematotímpano, como lo vieron anteriormente, y a veces una pequeña escoriación en la parte superior
del conducto auditivo externo muy cercano al tímpano, ¿no es cierto? Y otras veces lo único que vamos a encontrar es la otorrina. Muy bien, siguiente por favor. Tenemos acá unas imágenes de fractura longitudinal. Aquí hay disyunción osicular, si pueden ver ustedes, donde está la flecha verde. Son unos cortes faciales donde nos pueden mostrar la línea de fractura, como pueden ver ustedes, y a este nivel, ¿no? Muy bien, la siguiente, por favor. Eso en cuanto a longitudinal. Lo que me interesa es que sobre todo ustedes conozcan los signos y sepan reconocer, porque son las fracturas, les diríamos, más o menos graves, ¿no es cierto? Por más que el paciente se asusta cuando ve la hemorragia, el médico se asusta cuando ve un hematotímpano, o cuando el paciente no escucha, son las fracturas, diríamos, más benignas, las longitudinales. Son las más frecuentes, las más benignas, pueden usar como otorragia, pueden hacernos hematotímpano, rarísima vez parálisis facial, y algunas veces pueden hacer disyunción osicular. ¿Listo? Vamos a hablar ahora del otro tipo de fracturas, de las fracturas transversales. Estas son menos frecuentes, es la primera característica, y casi siempre afecta la totalidad del laberinto. Tanto sea el laberinto de los canales semicirculares como la cóclea, ¿no? Entonces, vamos a ver que la afectación no solo va a ser de la audición, sino también de la equilibrio. ¿Listo? ¿Qué características, qué síntomas presenta este tipo de fracturas? En primer lugar, también va a tener hipoacusia, pero va a ser una hipoacusia neurosensorial. No es una hipoacusia de la audición o de conducción, es una hipoacusia neurosensorial, ¿no? Va a haber arreflexia vestibular de ese lado, si nosotros examinamos posteriormente. Bien frecuente la parálisis facial. Va a haber vértigos, el paciente va a tener bastante vértigo. Y en este caso, vamos a encontrar un vértigo que además va a tener un nistagmo que va a batir al lado sanguíneo. También puede presentar un cuadro neurológico de diverso tipo, variable. La siguiente. Tenemos acá una fractura. Ustedes logran ver acá, esta es la cóclea, ¿no es cierto? Ambos son la cóclea. Y la fractura es agrafiadamente partiendo en dos. La cóclea también involucra los canales semicirculares. Esta es una fractura transversal. La siguiente, por favor. Como les decía, son las menos frecuentes, las otras eran más del 70%, estas son un 20%. Más graves, en este caso, el paciente muestra un cuadro clínico más severo. Casi siempre en la clínica lo que vamos a encontrar una hipoacusia neurosensorial y casi siempre profunda. La hipoacusia conductiva o de transmisión de la fractura longitudinal es moderada, así. Esta es una profunda. ¿Listo? Puede haber acúfenos, tinnitus, vértigo intenso, y el 50% de estos pacientes va a cursar con parálisis facial. En esa fractura transversal es mucho más frecuente la parálisis facial. En la longitudinal solo se presenta cuando han afectado los huesecillos del oído y es en su parte más posterior. ¿Listo? La otoscopía, vamos a ver una otoscopía normal y rara vez un hemotímpano. En este caso, en las transversales se puede presentar hematímpano y se puede, pero es raro. En las otras es mucho más frecuente. ¿Listo? Bueno, la siguiente, por favor. Aquí tenemos otras fracturas a nivel de cóclea, canales semicirculares, cóclea, canales semicirculares, principalmente, ¿no? Son más de lo mismo, para que ustedes puedan saber. No necesito que ustedes me diagnostiquen exactamente, sí, aquí está el canal semicircular posterior, aquí está el anterior,
Aquí está. Solo quiero que sepan que a ese nivel están los canales semicirculares y que la fractura los involucra. ¿Listo? Muy bien, también. Y las fracturas mixtas, ¿no es cierto? O también llamadas fracturas oblicuas. Involucran tanto el tímpano como el laberinto, o involucran todo el oído, ¿no? Oído externo, oído medio y oído interno. La sintomatología puede ser muy variada, pueden tener de ambas, tanto de las transversales como de las fracturas longitudinales, pueden tener la sintomatología. Y en este caso sí, la característica es que el 100% de estos pacientes van a tener parálisis facial. Esa es su más grande característica, por así decirlo, ¿cierto? 100% de estos pacientes tienen parálisis. Siguiente, por favor. Casi siempre son, algunas veces, multifragmentos. Veamos fracturas acá, aquí. Como pueden ver, a este nivel, lamentablemente está, miren, pero aquí involucra acá, y ahora vemos acá. ¿Cierto? Igual aquí, fractura aquí, fractura acá, y fractura aquí. ¿No? Fractura a nivel de señal. Entonces, las fracturas mixtas o oblicuas casi no es un solo trazo de fractura, son múltiples trazos de fractura. Bueno, la que sigue, por favor. Este es un cuadrito que les he querido traer para que ustedes más o menos diferencien cuando tenemos o cuando sospechamos de una fractura longitudinal y cuando de una fractura transversal, ¿no es cierto? La fractura longitudinal casi siempre hematotímpano, sí. Una hipoacusia de transmisión puede darnos un poquito de vértigo, pero más por una conmoción laberíntica que el vértigo severo que nos da la hora, ¿cierto? Casi nunca hay parálisis facial, es rarísimo que se presente la parálisis facial, y la otolicorrea es poco probable, ¿no? En el caso de la fractura transversal, casi nunca hay hemorragia o hematotímpano, es rarísimo que se presente. Hay una hipoacusia de percepción o neurosensorial. Recuerden que los son sinónimos, ¿no es cierto? Percepción y neurosensorial, conductiva o de transmisión. Y el vértigo periférico es terrible, es crítico, es una crisis que el paciente nadie lo levanta, ¿no? La parálisis facial, como dijimos, del 50% o más, y la otolicorrea es mucho más probable en este caso. La siguiente. ¿Cómo hacemos nuestro tratamiento? De todas maneras hay una fractura, debemos hacer cobertura antibiótica. El oído, cuando es externo sobre todo, y vemos sangrado, tímpano, por ahí pueden ingresar los gérmenes y nos hacen una meningitis, una encefalitis, un absceso cerebral, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, tenemos que hacer cobertura antibiótica. En segundo lugar, reposo, si vamos a tener otolicorrea. Y en el caso, si es que después del accidente mismo hay una parálisis facial, vamos a hacer una cirugía de descompresión del nervio facial. Si, sin embargo, si la parálisis facial se da con el pasar de los días, no, en este caso la parálisis facial será más por inflamación de las estructuras. ¿No? Entonces no necesitamos entrar de urgencia a liberar el nervio facial. Pero si es que la parálisis facial, si se produjo el accidente y el paciente se paralizó, eso sí hay que entrar a liberar el nervio facial. Si no, va a quedar con la parálisis facial para siempre. La siguiente, por favor. Vamos a hablar no solamente de fracturas, ¿no es cierto? Las fracturas de repente las han revisado en otras especialidades, las han revisado en semiología, las han revisado en varias cosas, pero de lo que muy pocos tratan es de la conmoción laberíntica. Y si ustedes, cuando estén en emergencia y el paciente haya sufrido un traumatismo encefalocraniano, lo viene a ver el neurólogo, neurocirujano, aparentemente el paciente no tiene fractura, no tiene nada, pero el paciente tiene vértigo. O el paciente, desde que fue el accidente, escucha menos. Y esto se perpetúa con el tiempo,
paciente sigue mareado, paciente sigue con disminución de audición. En este caso nosotros vamos a hablar de una conmoción laberíntica. ¿Y qué es una conmoción laberíntica? Va a ser la expresión clínica de una paresia del nervio vestibular. ¿Listo? Y esta se va a producir por un traumatismo craneal sin fractura casi siempre. Obviamente, los que tienen fractura también pueden tener conmoción laberíntica. Esta lesión se va a producir porque esta onda de choque que va a estar en el cráneo va a ser transmitida a los líquidos labios. Entonces, si ustedes tienen una superficie dura, porque todo el laberinto, ustedes saben, está dentro del hueso. Entonces, por la onda de choque, el mismo laberinto se golpea con el huesito que está a su alrededor, con el laberinto óseo, y se produce un proceso inflamatorio del hueso, edema y todo lo demás, ¿cierto? Casi siempre tiene un carácter bilateral, aunque en algunas ocasiones se presenta unilateral. La siguiente, por favor. Esto nos explica por qué algunos pacientes vienen y se quejan después de haber tenido un traumatismo al mes, medio, pero desde que me pasó el accidente, o desde que me pasó el accidente, yo he tenido mareos, claro que se han ido minorando, pero tengo mareos, ¿cierto? Bueno, aquí les traigo unas estructuras del órgano de corte, que ya lo conocen ustedes, de cómo está conformada la cóclea, la porción membranosa y la porción ósea, para que ustedes más o menos entiendan que las estructuras membranosas chocan contra la ósea y se produce todo un proceso inflamatorio. La siguiente, por favor. Bueno, la etiopatogenia, como les digo, es por el choque traumático que propaga a través de las estructuras óseas del cráneo hacia la cápsula ósea. La cápsula ósea es de hueso, ¿cierto? Y de esta hacia los líquidos laberínticos y se produce un fenómeno de presión traumática sobre estos elementos de sostén. La membrana basilar y la tectoria, la anterior, por favor, para que ustedes puedan ver. Aquí está. La membrana basilar, y la membrana tectórica, ¿no es cierto? Esos son los principales lugares que van a estar afectados por esta conmoción laberíntica. La siguiente. Entonces va a producirse esto un daño tanto a nivel de la cóclea como a nivel del laberinto vestibular. La siguiente, por favor. Tenemos acá un daño coclear. Aquí pueden ver, como decían, las células ciliadas bien peinaditas. Y acá tenemos una alteración, una muerte de algunas de estas células, ¿cierto? La siguiente, por favor. Va a depender también de la intensidad que haya tenido el impacto para que la conmoción laberíntica sea mayor o menor grado, por ejemplo, mayor sintomatología o menor sintomatología. Bueno, también en función de la violencia, de la presión de los líquidos laberínticos, también se puede producir alguna alteración a nivel de la circulación, ya sea laberíntica o coclear, ¿cierto? Sobre todo la estría vascular. La estría vascular es por donde se nutre la cóclea. Pueden haber microhemorragias, en algunos pacientes también pueden haber alteraciones a nivel del ganglio espiral. Pueden pasarme la imagen anterior de las células, la anterior, esta, donde pueden ver ustedes también, para que me puedan entender, la rampa timpánica, principalmente las células ciliadas que sostén, la estría vascular. En este caso está por acá, no lo han puesto, la estría vascular. Algunas veces el nervio coclear también se produce han encontrado cuando han hecho cortes microscópicos de microhemorragias de ese número. La siguiente, por favor. La siguiente. Y la siguiente. En cuanto a sintomatología, en el caso de la conmoción laberíntica, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar vértigo, podemos encontrar hipoacusia, ¿no es cierto?
Y también estos se van a encontrar síntomas derivados de la comunicación craneal. Lo que se encuentra más frecuentemente es una hipoacusia de percepción, una hipoacusia neurosensorial. Y casi siempre el paciente nos va a referir que tuvo el accidente y desde entonces escucha menos. Nosotros hacemos una audiometría, medimos la audición y va a tener una caída con respecto a lo que era anterior al accidente. ¿Listo? Entonces, pruebas audiométricas nos van a confirmar esta hipoacusia, sobre todo en las frecuencias agudas. ¿Y por qué en las frecuencias agudas? Porque son las partes más externas, por así decirlo, de la cóclea, las que transmiten las frecuencias agudas, estas se lesionan más fácilmente porque están más externadas. Muy bien, la siguiente, por favor. Puede ver acúgenos, algunas veces bilaterales, y en algunos pacientes no desarrollan hipoacusia, tienen la conmoción laberintica, no desarrollan hipoacusia, pero sí les queda el típico. En algunos pacientes, cuando el traumatismo ha sido muy fuerte, también puede haber un síndrome vestibular, casi siempre con las características periféricas, como sabemos, un síndrome vestibular periférico tiene además náuseas, vómitos, no está acompañado de déficit neurológico, puede adquirir acompañado de hipoacusia o alteraciones ontológicas, ¿no es cierto? La sintomatología neurovegetativa justamente son estas náuseas y estos vómitos. La siguiente, por favor. Y lo último que quiero revisar con ustedes es la parálisis facial periférica. Las primeras porciones del nervio facial pasan por el oído, entonces están muy relacionadas con patología auditiva cuando hay parálisis del nervio facial. ¿Listo? No todas, obviamente, pero algunas de ellas están relacionadas con el oído. Entonces, ¿qué sabemos de la parálisis facial, sobre todo la parálisis facial periférica? Es una neuropatía que cursa con denervación del tronco nervioso del nervio facial en el trayecto comprendido desde que emerge en el surco bulboprotuberancial hasta sus ramas terminales, sabemos que son la temporofacial y la cervicofacial, ¿verdad? Son dos ramas que donde termina el nervio facial. Entonces puede ir desde su salida del bulbo protuberancial hasta sus ramas terminales. La siguiente, por favor. Conocemos con neurología, de repente ustedes ya llevaron, no recuerdo, y ya pasaron a neurología, conocemos la parálisis de Bett, la más frecuente, idiopáticas, ostricores, algunas porque piensan que se produce una vasoconstricción y por eso podría producirse esta parálisis de Bett. Tenemos el síndrome de Mendelssohn-Rosenthal, que tenemos otro tipo de parálisis facial. Las parálisis infecciosas, pacientes infecciosas. Tenemos más frecuencia en el oído, es el herpes zoosterótico, complicaciones de algunas otitis medias. Va a haber algunos pacientes que tienen su otitis media y debutan con parálisis facial. Esto se produce ¿por qué? Porque normalmente para anatomía, si ustedes recuerdan, el nervio facial va por un conducto que es el conducto falopio, que es de hueso, ¿cierto? Entonces, en el oído medio, no se sabe por qué características del paciente propias, nos falta esa pared de hueso y está prácticamente expuesto al nervio facial. Entonces, al estar expuesto al nervio facial y producirse una infección justo en el oído medio, también produce una infección y una inflamación del nervio facial y se produce la parálisis facial. ¿No? Otro síndrome de Lyme, algunas parálisis faciales traumáticas, específicas traumáticas, como es el caso de las fracturas que hemos revisado. Puede haber también obstétricas cuando el parto ha sido muy laborioso, han tenido que usar forceps, también se presentan estas lesiones faciales periféricas, iatrogénicas, fractura del peñasco y algunas parálisis tumorales, ¿no es cierto? Bueno, las más frecuentes tumorales sobre todo son
carcinomas de parótida, ¿no es cierto? La siguiente. Sabemos que el nervio facial es un nervio mixto, tiene fibras motoras, secretoras, sensitivas, sensoriales, motoras, por ejemplo, la musculatura facial, el músculo del estribo, parasimpáticos, la secreción salivar, lacrimal y nasal. Por eso que los pacientes, cuando tienen una parálisis facial, pueden sufrir un seco, se les irrita mucho la nariz, se les seca la boca. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta en los pacientes con parálisis facial. Tiene fibras sensitivas, pues, hay sensibilidad cutánea, sobre todo en la parte del pabellón auricular del conducto, que justamente es lo que involucra el síndrome de Ramsay, ¿cierto? O herpes zóster coli. Y las fibras sensoriales, sobre todo, involucran la sensibilidad gustativa. ¿No? La siguiente, por favor. Estas son unas imágenes que os he querido traer para que más o menos ustedes vean todo el recorrido del nervio facial y vean las diferentes funciones y ramas que tiene el nervio facial. ¿Cierto? La siguiente, por favor. No quiero que se las aprendan tampoco, pero sí necesito que ustedes tengan la idea, ¿no es cierto? Igual, en esta imagen es un poco más ilustrativa, por así decirlo, de las diferentes componentes del nervio facial, ¿no es cierto? Muy bien, la siguiente. Entonces, ¿qué características o qué signología nos va a dar cuando se presenta una parálisis facial periférica? En primer lugar, va a haber disminución de los pliegues frontales y caída de la ceja, ¿cierto? Esa es una de las características. La hendidura palpebral va a aparecer más ancha. El pliego nasogeneano está menos marcado y en algunas ocasiones está abolido. Hay disminución de la apertura del vestíbulo nasal. Entonces pareciera una nariz asimétrica. Hay definición de la punta nasal hacia el lado no agitado. ¿Por qué? Porque los músculos jalan hacia ese lado, ¿no es cierto? Sin embargo, del otro lado no hay fuerza, entonces se produce un desequilibrio de sanidad. Va a haber caída de la comisura labial, desviación de la punta nasal, como decimos, hacia el lado octavo, y se repitió acá la apertura de la válvula del vestíbulo nasal. La siguiente, por favor. Tenemos características de la parálisis facial, como hemos descrito, la caída de la ceja, como pueden ver, aquí la comisura labial también está caída, ha perdido casi el arco nasogeneano, ¿cierto? Dentro de las principales características que involucran una parálisis facial. La siguiente, por favor. Además de la afectación de la musculatura facial, como les explicaba, va a haber diferentes manifestaciones de acuerdo a la función, a las otras funciones del nervio facial. Y la lesión la podemos catalogar o decir a qué nivel está la lesión de acuerdo a lo que esté alterado. ¿Cierto? Está alterado el gusto, diremos que es a este nivel. Si hay disminución salivar, si hay disminución lacrimal. Y vamos a ir catalogando de acuerdo a los niveles en que está involucrado el nervio facial. La siguiente, por favor. Vamos a retroceder a las imágenes anteriores, por favor. ¿Dónde está el nervio facial? La anterior, ahí. La anterior, por favor. ¿No es cierto? Si nosotros tenemos una parálisis facial a este nivel, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener una parálisis facial, no va a haber gusto, porque a ese nivel está la cuerda del tímpano, no va a haber, pero sí va a haber secreción, por ejemplo, de lágrimas. ¿Por qué? Porque es así, ¿cierto? Si fuera a nivel del nervio vinculado, sí va a haber secreción lacrimal. Entonces, hay algunos test que podemos realizar, que son sencillos, para determinar más o menos a qué nivel está la parálisis. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, esta es una clasificación de Hauser-Brandman que nos divide la parálisis facial entre leve, moderada, moderadamente grave, grave y total.
¿cierto? Algunas características para que ustedes sepan que se puede clasificar la parálisis facial. La siguiente. El diagnóstico principalmente lo vamos a hacer mediante la anamnesis, la exploración clínica, el electrodiagnóstico, que nos va a permitir saber el grado de la lesión y el pronóstico. La electroneuronografía es la prueba más útil en la fase aguda de la parálisis. Nos dice cuánto se ha afectado y cuánto no, qué porcentaje de nervios está afectado. Pero ese es inmediato. La electromiografía más bien nos va a dar un pronóstico. Y el resto que quedaba sano se sigue afectando o no con el pasar del tiempo, ¿cierto? O qué material. Eso es lo que nos da la electromiografía. La siguiente, por favor. Electromiografía, la siguiente, por favor. Y podemos hacer, como les decía, unos exámenes un poco sencillos, sin mucha paleontología. Ustedes pueden ver, uno de ellos es el test de Schimmer, que consiste en colocar 2 papeles de filtro en cada ojito y ver cuánta es la secreción lacrimal. Si está alterada a nivel del glándulo reticulado, entonces va a haber en el lado afectado la secreción va a ser mínima. En el otro lado la secreción, el nivel lacrimal va a avanzar bastante, ¿no? El reflejo axial también podemos verlo mediante un timpanograma, una impedanciometría, nos da y nos marca el reflejo estapedial. Si está ausente, también podemos ver el nivel de la lesión del nervio facial. La gustometría, hacemos que el paciente le damos varios sabores para que pueda degustar y ver si lo siente. Se coloca salado, dulce, ácido, principalmente en la lengua, en el lado paralizado. Y se sabe si el paciente lo percibe o no. ¿Listo? La siguiente, por favor. El tratamiento, si es que es traumático, hay que resolver el traumatismo. Si es que se ha producido una sección del nervio facial, en algunos accidentes o traumatismos, una compresión del nervio facial se puede resolver con cirugía. Se puede hacer si ha habido sección, una anastomosis terminal, utilizando el nervio del gran auricular. Si es que ha habido una compresión, se realiza una cirugía de descompresión del nervio facial. Si es que es una parálisis inflamatoria, se da el tratamiento como parálisis, en el caso de la parálisis de Bell, se utiliza corticoides 1 miligramo por kilogramo de peso. Si es que es, en todo caso, una parálisis tumoral, se requiere la tumoración y en algunas oportunidades vuelve la función, en otras que no ha sido compresivo y ha tomado el nervio facial, también se puede hacer una anastomosis terminal, ¿no es cierto? Si ya vemos que la parálisis va a ser definitiva, ¿qué tenemos que hacer? Uno, proteger el ojito, como dijimos, da ojito seco, si es que es total para toda la vida, si es que sabemos que se va a resolver, igual no podemos dejar desprotegido el ojito, tenemos que dar un ungüento, lágrimas artificiales, parche nocturno. La siguiente, por favor. Corticoides, como les decía, puede ser metilprednisolona, puede ser prednisona, por lo menos 7 a 10 días el tratamiento tiene que durar. Luego nos prescriben hasta 15 días, ¿no? Hay escuelas que describen el uso de antivirales cuando la parálisis facial es idiopática. En algunos les va muy bien, algunos les va mal. De acuerdo a todos los estudios realizados, no hay una conclusión que nos diga que en el 100% de los casos los antivirales nos van a mejorar la parálisis facial. Así que se los traigo para que ustedes lo sepan, salvo en el caso del síndrome de Ramsay-Hunt. En el caso de Ramsay-Hunt sí hay que dar aciclovir. ¿Por qué? Porque sabemos de biología, sabemos que es el virus del herpes zóster, que es el que está desarrollando esta patología, ¿cierto? Como les dije, es compresión quirúrgica, es una cirugía bastante compleja, es una microcirugía, se reserva a muy pocos casos, ¿cierto? Casi siempre cuando tenemos un estudio tomográfico,
esa es la causa de la parálisis facial. La siguiente, por favor. El pronóstico, como saben, la mayoría de parálisis faciales son idiopáticas, se resuelven con el pasar del tiempo, algunas con tratamiento y algunas sin tratamiento, ¿no es cierto? Algunos pacientes la recuperación es lenta, pero al fin y al cabo se recuperan. En otros no se recupera toda la cara en realidad, sino siempre quedan con algún tipo de déficit motor, ¿no es cierto? Puede haber espasmos, puede haber sincinencias después de que se produjo una parálisis facial. La siguiente, por favor. ¿Qué factores pronósticos tenemos? El grado de afectación clínica, si la parálisis es incompleta, si es completa. En la primera semana siempre va a ser el factor más famoso, ¿no es cierto? La edad, cuanto más joven es el paciente, mejor es el pronóstico. Algunas enfermedades sistémicas nos van a empeorar el diagnóstico, sobre todo si hay diabetes, presión alta, algunas cardiopatías. Y en la ausencia del reflejo del músculo del estivo, nos dice que la alteración del nervio facial es bastante alta y nos empeora el pronóstico también. La siguiente. Bueno, con ustedes es un corre-corre de revisar todo en una sola porción de tiempo, que nos queda 1 hora y media, no tenemos más. Pero por lo menos para que ustedes sí lleven la idea básica de cómo actuar con una fractura de hueso temporal, qué hacer, qué no hacer, sospechar que es una fractura transversa, sospechar que es una longitudinal o de repente que es una mixta. En el caso de parálisis facial, tener en cuenta que también puede haber la patología neurológica involucrada, eso siempre, no solo es neurológico, por si acaso. Y en el caso de conmoción labalística, no muchos la tratan, así que necesito que la conozcan para que ustedes sepan explicar al paciente el porqué de su hipoacusia o el porqué de su síndrome de Bardet. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna pregunta, sean los chicos de acá de presencial o no sé, virtual. ¿No? Perfecto. Entonces, cuando gusten, a veces estos temas no son tan bonitos y descriptivos. ¿Por qué? Porque no me conocen ustedes muy bien la anatomía, por ejemplo, tomográfica o la anatomía de resonancia, y yo puedo estar diciendo que está el nervio facial o que está lo otro. Entonces, yo lo que sí quiero es que queden el grueso, que ustedes sospechen, que ustedes vean eso, ¿cierto? No detalladamente como le exigiría un paciente de otorrinolaringología. Sí o sí, tendría que saber. Listo, chicos. Entonces, buenas tardes y por hoy damos por terminada la clase.